poco corto la clase porque tengo una reunión que... Ya, tengo una reunión que va a empezar a las 7:30, entonces vamos a pasar la clase de hoy hasta las 7:25, ¿ya? Entonces, rápidamente continuemos con la clase anterior. Voy a poner la presentación de la pantalla. Ya. Esta es la clase anterior. Toda la teoría que vimos de la clase anterior está aquí, ¿sí? Es decir, determinación de esfuerzos en condiciones hidrostáticas. Habíamos definido dos tipos de condiciones, ¿no? Hidrostáticas e hidrodinámicas. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ya vimos la anterior clase en condiciones hidrostáticas. Este es el resumen para un solo estrato y para dos o más estratos. No solamente es para dos, puede ser para más de dos estratos, ¿sí? Habíamos quedado pendiente un ejercicio, ¿sí? Este ejercicio estaba pendiente, no lo vamos a ver ahora, voy a avanzar teoría. La siguiente clase lo vamos a revisar ya. Así que voy a saltar nomás esto rápidamente del ejercicio. La siguiente clase lo vamos a ver. Y entramos a las condiciones hidrodinámicas. Determinación de esfuerzos en condiciones hidrodinámicas. Repito, por favor, vamos el día de hoy hasta las 7:25 vamos a pasar clases ya. Tengo después de esto una reunión. Entonces, por favor, hasta ese horario. Comenzamos. Veamos entonces. Condiciones hidrodinámicas. Aquí hay que considerar, a diferencia de las condiciones hidrostáticas, que son más sencillas en su análisis, aquí hay un poco más de detalle. Porque se tiene que considerar si el flujo, ya que son condiciones hidrodinámicas, se tiene que considerar si el flujo es ascendente o descendente, el flujo del agua, el movimiento hidrodinámico, ¿no? Condiciones hidrodinámicas. Entonces, el flujo del agua es ascendente o descendente. Comencemos con el primero. Condiciones de flujo descendente. Flujo del agua descendente. ¿Esto qué significa? Si hacemos este esquemita, significa que si tenemos este perfil del terreno, para que el flujo sea descendente, necesariamente tiene que haber carga de agua por encima del terreno, ¿no? Por encima de la superficie del terreno. ¿Sí? Si esta es la superficie del terreno, necesariamente tiene que haber agua por encima, carga de agua, lo cual obligará a que el flujo sea descendente, ¿verdad? Entonces, en estas condiciones, en este plano de análisis, que tiene una altura h y la altura de carga de agua es de h1, ¿sí? Entonces, podemos considerar que el nivel piezométrico estará definido de la siguiente manera, ¿ya? El nivel piezométrico estará definido para el plano de análisis XX', ¿sí? Para un plano de análisis XX', es decir, para el plano de análisis XX' se va a considerar la determinación de los esfuerzos totales, neutros y efectivos. Los esfuerzos totales para este plano de análisis sería igual a peso unitario del agua por altura H1, porque esto es como si fuera un estrato
de carga externa, digamos así, ¿ya? No pertenece al suelo, está por encima la carga de agua, ¿no? Esta carga de agua de altura H1 es como si fuera una carga, aquí está, peso unitario del agua por altura H1, más peso unitario saturado, aquí está el peso unitario saturado, ¿sí? Este es el peso unitario saturado, por Z, que está descrito ahí. Esa sería la carga total, el esfuerzo, perdón, total, ¿verdad? No hay mucho problema. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. La presión de poros. La presión de poros. Bueno, aquí está escrito como una letra U minúscula. Para o en el plano XX', sería igual al peso unitario del agua más H1 más peso unitario del agua por Z peso unitario del agua por H por Z sobre H mayúscula. Esto, aquí está el asunto, ¿ya? El adicional, lo particular en este caso, de condiciones hidrodinámicas, a diferencia de las condiciones hidrostáticas. Si analizamos esto un poco más, este término, menos peso unitario del agua, H por Z por H, dividido entre H mayúscula, ¿sí? Este valor de la presión total no va a variar en el caso de condiciones hidrostáticas, ¿no? ¿Sí? Por tanto, hidrodinámicas. Por tanto, el esfuerzo efectivo se va a incrementar, lo que va a obligar a la pérdida de la presión de poros. Es decir, en el flujo descendente para las condiciones anteriores sería de esta manera. El esfuerzo efectivo, que sería igual a la resta, ¿no ve? Viene a ser igual, ¿dónde está? Ya. El esfuerzo efectivo viene a ser lo que está descrito aquí. Pero esto, si lo consideramos este último término, el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos el esfuerzo neutro, ¿sí? Realizando, en otras palabras, el reemplazo, ¿sí? Realizando el reemplazo de esfuerzo efectivo es igual a total menos el neutro, menos todo este término, todo, nos quedaría lo que está descrito aquí, ya despejado, donde H minúscula sobre H mayúscula viene a ser lo que se conoce como el gradiente hidráulico. Y este sigma apóstrofe, gamma apóstrofe viene a ser el peso unitario sumergido, ¿sí? O en otros libros dice peso específico sumergido. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo como fórmula para flujo descendente viene a ser expresado, ¿sí? Ojo, para esta situación, para flujo descendente viene a ser expresado como el peso unitario sumergido por Z más peso unitario del agua por gradiente hidráulico por Z. Se resume de esta manera para flujo descendente. Y lo mismo sucede para flujo ascendente, pero con signo cambiado aquí. ¿Sí? Para flujo ascendente, la única diferencia va a ser que esto tenga signo menos. Repito, en flujo ascendente, ya que en flujo descendente esto es más, en el otro va a ser menos. Eso es por la dirección del flujo, ¿no? En este caso es descendente, ¿sí? El flujo es descendente. En el otro caso
va a ser ascendente, ¿sí? Esa es la única diferencia. Es decir, en otras palabras, en resumen, para flujo descendente, retrocedo otra vez, para flujo descendente, esta es la fórmula de esfuerzo total, esta es la fórmula de esfuerzo neutro y la siguiente es la fórmula de esfuerzo efectivo, ya está definido así, ¿sí? Esta última terminología sería de esfuerzo efectivo, despejado de este análisis. Pero el último término de esta fórmula se conoce como presión de filtración. Y esto es interesante porque en flujo ascendente se considera lo siguiente, ¿sí? En flujo ascendente, ya que el agua tiende a subir desde la parte inferior, ¿no ve?, hasta la parte superior, el análisis sería de la siguiente manera, con el siguiente esquema, ¿sí? Para el plano X, plano de análisis XX', donde el esfuerzo total es esa expresión, el esfuerzo neutro, otra vez el último término que se añade por el movimiento del agua, en este caso ascendente, y el esfuerzo efectivo. Observen, en el anterior, para flujo descendente, esto era más. Y en flujo ascendente es ahora menos. Es el mismo término, ¿sí? Pero aquí, ya que es movimiento hidrodinámico, se considera el gradiente hidráulico, el I minúscula. Este gradiente hidráulico, como hemos visto en la anterior vista, es decir, aquí, el gradiente hidráulico, aquí está, es la relación, según este esquema, de H sobre H minúscula, es decir, minúscula sobre mayúscula, ¿sí? Esa relación se conoce como gradiente hidráulico. Pero ¿cómo podemos entender el concepto de gradiente hidráulico de manera práctica? Miren, aquí está más completo, en el flujo ascendente está más claro, ¿verdad? Las fórmulas de esfuerzo total, ¿sí? Esfuerzo total, esfuerzo neutro y esfuerzo efectivo, ¿verdad? Las fórmulas para aplicación ya, ¿sí? Obviamente esto es para un solo estrato, en este caso. Obviamente esto se ajusta para 2 o más estratos, pero para ese caso, veamos cuáles las condiciones. Para el flujo ascendente sucede algo bien interesante cuando se produce el flujo ascendente en una masa de suelo. Se produce un fenómeno llamado sifonamiento. Esto consiste en que las partículas sólidas dejan de estar en contacto, ya que el agua está ascendiendo, ¿no ve? El agua está así empujando, ¿verdad? El agua está ascendiendo, condiciones hidrodinámicas, entonces hay una presión contraria a la gravedad, ¿no? La cual, si llega a ser mayor a la gravedad, entonces las partículas sólidas del suelo dejan de estar en contacto y por tanto se produce un esfuerzo efectivo cero. ¿Qué significa eso? Miren, sucede este fenómeno. ¿Por qué? El agua está empujando, ¿no? ¿Sí? Se está produciendo un fenómeno de sifonamiento porque la presión del agua que está ascendiendo obliga a que las partículas prácticamente estén flotando
Y si están flotando, quiere decir que no hay contacto entre partícula y partícula. Y si no hay contacto entre partícula y partícula, el esfuerzo efectivo es cero. Esto, no hay contacto. Entonces, si no hay contacto entre partícula y partícula, el esfuerzo efectivo es cero. Esto. ¿Sí? El esfuerzo efectivo es cero. Por lo tanto, esta fórmula nos permite deducir lo siguiente. Nos permite encontrar lo que se conoce como gradiente hidráulico crítico. Según esta fórmula, el gradiente hidráulico crítico es el momento en que se produce este fenómeno de sifonamiento. Cuando el agua empieza a ganar a la fuerza de la gravedad, la presión de agua que asciende tiende a ganar a la fuerza de la gravedad, inicia el fenómeno de sifonamiento, el cual se define como el gradiente hidráulico crítico en su inicio, es decir, cuando empieza a suceder esto. Y si no hay contacto entre partícula a partícula, el suelo puede colapsar. Esto sucede normalmente en presas. Si el agua gana a la presión de la gravedad y separa el contacto de partícula a partícula, se produce sifonamiento, colapso. Esto se vuelve como barro, ¿verdad? Fluye, empieza a fluir. ¿Eso es a partir de qué? De que no hay contacto, ¿sí? No hay contacto de partículas sólidas. Esfuerzo efectivo cero. Gradiente hidráulico crítico es cuando sucede eso. Por lo tanto, se puede decir que el gradiente hidráulico para el cual la presión efectiva se hace igual a cero se conoce como gradiente hidráulico crítico. Esto es lo que sucede cuando la presión del agua gana a la presión de la gravedad o a la fuerza de la gravedad, la cual obliga, ¿no?, a que las partículas sólidas estén en contacto. Esto lo vamos a ver más ampliamente en el siguiente capítulo, que es el efecto del agua en el suelo, ¿sí? Es decir, vamos a hablar más profundamente del gradiente hidráulico crítico, ¿sí? Pero esta es la explicación de por qué se produce, considerando esfuerzos, ¿no? 3 tipos de esfuerzos: esfuerzo total, esfuerzo neutro y esfuerzo efectivo, ¿verdad? Considerando estos 3 tipos de esfuerzos, cuando sucede un colapso en una masa de suelo, resulta que se perdió el esfuerzo efectivo, cero, ¿sí? Por lo tanto, se produce sifonamiento. Esta es la explicación en términos de esfuerzos del movimiento de masas de suelo debido a el efecto del agua. Las avalanchas, cuando se produce fuertes lluvias y empieza a fluir, ¿verdad?, el suelo debido a el agua, en realidad se está produciendo un efecto de sifonamiento o un fenómeno de sifonamiento gracias a que se ha perdido el contacto entre partícula y partícula. Repito, esto lo vamos a ver. Aquí simplemente se está considerando o se está justificando qué sucede cuando el esfuerzo efectivo es cero, ¿sí? Pero en el siguiente capítulo vamos a hablar más de este asunto, ¿ya? Esto es lo que sucede entonces en flujo ascendente, ojo con eso, flujo ascendente, ¿sí? Flujo ascendente, el flujo que viene de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, aquí podríamos ver otro ejemplo
para este tipo de fenómeno, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta, por favor, antes de avanzar? Hasta aquí, ¿alguna duda? Hasta aquí, por favor, ¿tiene alguna consulta? Es importante que podamos entender estas condiciones, primero hidrostáticas y luego hidrodinámicas. En cualquier caso, necesitamos determinar esfuerzo total, esfuerzo, ¿no ve? Este esfuerzo total, esfuerzo neutro y esfuerzo efectivo. En cualquier caso, necesitamos determinar las tres cosas, ¿verdad? Pero uno es el análisis para condiciones hidrostáticas, donde no hay sifonamiento, donde no hay gradiente hidráulico, donde no hay movimiento del agua, condiciones hidrostáticas, más sencillo. Y otro es el de las condiciones hidrodinámicas, ¿verdad? Donde se produce esto, ya sea en flujo ascendente, en este caso, sifonamiento, es el riesgo, pero en condiciones de flujo descendente no se produce esto, ¿no? No se va a producir, porque el movimiento del agua es hacia abajo, en la misma dirección que la gravedad, ¿verdad? Entonces no se va a producir sifonamiento jamás. Más bien se suma a la fuerza de la gravedad, ¿sí? La presión del agua. Por lo tanto, podemos entender que este análisis se resume en la determinación de esto, por lo cual llega a ser vital, llega a ser importante conocer si en una masa de suelo donde hay flujo de agua, calcular el valor del gradiente hidráulico crítico. Es decir, en una masa de suelo donde hay movimiento de agua, ¿sí? Vamos a poder calcular el gradiente hidráulico de ese movimiento de agua en esa masa de suelo. Digamos que sale, sí, por decir, un valor cualquiera. Y por otro lado, podemos calcular de esa misma masa de suelo su gradiente hidráulico crítico. Comparamos los dos. Si este gradiente hidráulico crítico superó al anterior, al que se puede determinar esa masa de suelo con agua, con movimiento de agua, entonces está produciendo sifonamiento. Es un buen indicativo este para determinar si ya se produjo este fenómeno, separación o alejamiento de partícula a partícula. ¿Ya? Ya. Voy a avanzar, voy a saltar esto, ¿ya? Voy a saltar esto para verlo después, para que podamos entrar un poco voy a saltarme, para que podamos entrar porque esto está hablando de coeficiente de permeabilidad. No hemos visto todavía el concepto de coeficiente de permeabilidad. Lo vamos a ver, aunque me imagino que ustedes ya han hecho ensayos de permeabilidad, pero los conceptos, el principio, la teoría, lo vamos a avanzar recién. Entonces, por eso es que prefiero no confundirlos con este ejercicio. Ya me voy a saltar. Para entrar a otro concepto, hasta aquí vamos a llegar en esta clase, para entrar a este concepto, interesantísimo también, el efecto de la ascensión capilar, ¿sí? Entendamos lo siguiente. Hay un fenómeno de ascensión capilar. Se presenta debido a que el agua, que corresponde al nivel freático, tiende a ascender por capilaridad, por efecto capilar, por efecto de ascensión capilar, en sentido contrario a la gravedad. Entonces, ya que la gravedad
implica un esfuerzo positivo, un esfuerzo total, neutro y efectivo positivo, esta capilaridad es contrario, ¿sí? Tiene un efecto negativo, contrario, en dirección contraria a los determinados por capilaridad, es decir, por la gravedad. Dicho en otras palabras, miren, si tenemos este esquema, aquí está la superficie, ¿ya? Aquí está la superficie, aquí está, digamos, una persona, ¿sí? Tenemos distintos tipos de terreno con alturas H1 para el plano A, H2 para el plano A', H3 para el plano B y H4 para el plano C. Y de paso tenemos nivel freático, ¿sí? Resulta que el agua, lo voy a pintar de otro color, aquí está, el agua que corresponde al agua que está debajo del nivel freático tiende a ascender por capilaridad, así. ¿Hasta dónde? Hasta este nivel. ¿Sí? El terreno asciende, por el terreno asciende por capilaridad. ¿Sí? Tiende a ascender, a subir por efecto de la ascensión capilar en el terreno. Por lo tanto, en este caso, considerando que hay, ojo que esto sería para condiciones hidrostáticas, ¿no? Hay nivel freático, nada más, hay agua por debajo del nivel freático, no sabemos si está en movimiento o estático. Lo más sencillo es que esté estático. Entonces, el tipo de terreno que esté por encima del nivel freático va a obligar a que se produzca ascensión capilar, HC, ¿sí? Pero ¿hasta dónde esa altura HC? Eso es lo que podemos calcular. ¿Ya? Vamos a analizar esto con el siguiente esquema. Las presiones que están por debajo del nivel freático, las presiones de agua, son positivas y van en aumento conforme va bajando la profundidad. ¿Sí? Es decir, esta presión de agua es positiva. En el nivel freático es 0 y por encima del nivel freático es negativa, es decir, contraria a la anterior, porque en vez de que el agua tienda a ser llevada hacia abajo, más bien el agua por capilaridad asciende. Por eso que su signo es contrario. Ya no es positivo, es negativo. Por eso este esquema, ¿ya? En esas condiciones, es decir, cuando existe ascensión capilar y podemos calcular cuánto es esta altura capilar, lo cual vamos a ver en el siguiente capítulo, el cálculo de la ascensión capilar. Entonces, si podemos conocer esta altura capilar, ¿cómo se calcula? Los diferentes esfuerzos total, neutro y efectivo en los distintos planos, A', B y C, cuando exista ascensión capilar. Es más sencillo que cuando hay condiciones hidrodinámicas, es más sencillo. Miren, primero, para el plano A, primero, el esfuerzo total simplemente no es nada más que el esfuerzo total es el peso unitario, a ver, hasta aquí es peso unitario natural, por eso está N, natural o total es igual, ¿sí?
y por altura H1 para el plano A, ¿verdad? Esfuerzo neutro perdón un momentito. Ya, ahora sí, disculpen, a ver, aquí está. Se observa, ¿verdad? La pantalla para no... Sí, que se observa. Ya, entonces, como les decía, miren, el esfuerzo total para el plano A, ojo con esto, a ver, lo voy a pintar ya. Para el plano A, es decir, para este plano, si analizamos este plano nomás, el esfuerzo total sería peso unitario natural o húmedo por altura H1, aquí arriba, ¿no? El esfuerzo neutro, no hay agua por encima, no hay agua, ¿sí? O sea, no hay nivel freático, entonces cero. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo sería la diferencia de los dos anteriores y es sencillo, ¿verdad? Para el plano A. Para el plano B, o para el plano A', perdón, es decir, para este plano, ya consideramos todo lo que está por encima de este plano, perdón, todo lo que está por encima de este plano ya consideramos. Sería el esfuerzo total, peso unitario natural o húmedo por altura H1, más peso unitario natural o húmedo por altura H2. El esfuerzo neutro, como hay como hay ascensión capilar, en este plano A', justo hasta ahí alcanza un valor máximo, porque hasta ahí llega la altura capilar. Entonces, el esfuerzo neutro, debido a esto, a ver, el esfuerzo neutro ya viene a estar expresado de esta manera. Menos por el esfuerzo neutro que está negativo, menos peso unitario del agua por altura capilar, ¿verdad? Y la diferencia de los dos, de estos dos, la diferencia es el esfuerzo efectivo. En ese plano. Esa es la única diferencia, ¿ya? Aquí. Que una vez conocido esta altura capilar, una vez determinada esta altura capilar, sabemos que la presión del agua es negativa por encima del nivel freático gracias a esa ascensión capilar. Simplemente peso unitario del agua por altura capilar. Negativo el esfuerzo neutro. ¿Sí? Luego, para el plano B, es decir, para este plano. Ahora ya consideramos todo lo de arriba. ¿Cómo sería? Esfuerzo total va a ser igual al esfuerzo o al peso unitario natural por altura H1 más peso unitario natural por H2 más peso unitario saturado, porque esto está saturado. ¿Sí? Esto está saturado, peso unitario saturado. ¿Sí? Más peso unitario saturado por, ¿qué altura? Altura capilar. ¿Sí? Porque esa es la altura que tiene humedad, la altura capilar. En ese plano B, justo en ese plano B, donde está el nivel freático, el esfuerzo neutro es cero. Siempre es así. ¿Ya? En el plano B, donde está el nivel freático, el esfuerzo neutro siempre es cero. La gráfica también nos dice eso, ¿no? De diagrama. Justo en ese lugar es cero. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo va a ser la diferencia de
el total menos el neutro, que sería igual al total nomás, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, para el plano C, que sería en este nivel, ¿sí? Que sería en este nivel, el esfuerzo total va a ser igual al peso unitario natural o húmedo por H1 más peso unitario natural o húmedo por H2 más peso unitario saturado por altura capilar más peso unitario saturado por altura H4. Es decir, ya estamos considerando este otro peso unitario saturado, ¿verdad? Que está por debajo. Pero si es el mismo material, todos imagínense que es el mismo material, entonces es el mismo peso unitario saturado, ¿no? Y en este nivel del plano C, el peso unitario, perdón, el esfuerzo neutro sería igual al peso unitario. Esto está mal aquí, hay que cambiar. Esto sería el peso unitario del agua. Lo voy a corregir, ¿ya? Peso unitario del agua por altura H4, ¿sí? Peso unitario del agua por altura H4. Sería el peso, el esfuerzo neutro. Y la diferencia de ambos sería igual, la diferencia de estos dos sería igual al esfuerzo efectivo. Otra vez, miren, estamos determinando esfuerzo total, esfuerzo neutro, esfuerzo efectivo. Esfuerzo total, aquí estamos determinando esfuerzo total, neutro, efectivo, en el plano A. En el plano A', total, neutro, efectivo. En el plano B, total, neutro, efectivo. En el plano C, total, neutro y efectivo. Corrijan este peso unitario del agua, ¿sí? No es saturado porque estamos hablando del esfuerzo neutro, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la consideración de la ascensión capilar se analiza de esta manera, ¿sí? Para un plano A sin considerar la ascensión capilar, para un plano A' considerando hasta ese nivel de ascensión capilar, para el plano de nivel freático y por debajo del nivel freático, plano C. Si quisiéramos determinar en el plano N, es más sencillo porque aquí esfuerzo total, como no hay carga por encima, es cero. El esfuerzo neutro, no hay agua, por lo tanto es también cero. Por lo tanto el esfuerzo efectivo también es cero, porque no hay carga externa, ¿no? Estamos analizando del nivel superficial hacia abajo. Esto, analícenlo, por favor. No es tampoco tan difícil, ¿ya? Para que ustedes puedan considerar. Hasta aquí, preguntas, por favor, especialmente de esto del efecto de la ascensión capilar. La siguiente clase vamos a ver ejercicios de este asunto también. Aquí tenemos ya, miren, aquí un ejercicio ya les di para la anterior clase. Esa es una posibilidad de pregunta de examen. Otra posibilidad de pregunta de examen es esta, considerando la ascensión capilar. Otra pregunta de examen es lo que vimos, voy a retroceder, anterior. A ver. Otra pregunta, posible pregunta de examen, es esta, ¿no? Algo así. ¿Sí? Pero aquí está considerándose, a ver, lo voy a rayar. Aquí se está considerando el coeficiente de permeabilidad. Por eso es que no hicimos este ejercicio, porque no hemos avanzado aún el concepto de coeficiente de permeabilidad, ¿sí? Esto lo vamos a avanzar en el siguiente capítulo. Entonces, en el examen sí puede entrar porque vamos a avanzar la permeabilidad. ¿Está bien? Bien. Vamos a
quedar aquí, por favor. La siguiente clase vamos a ver un ejercicio. Este ejercicio vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Si desean, pueden copiar, por favor. Bueno, lo voy a sacar una captura de pantalla y lo voy a subir al Classroom, ¿ya? Este ejercicio lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? Esta es otra posibilidad de pregunta de examen. Ya tenemos, en este capítulo ya tenemos por lo menos 3 posibilidades de preguntas de examen, ¿verdad? Vamos a ver, eso es la siguiente clase, ¿ya? Muchas gracias. A ver. ¿Alguna pregunta tal vez, por favor? Ya, muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el próximo viernes, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias.